Buenas tardes, mi nombre es Joiner Erazo. En esta ocasión vamos a realizar un video acerca de la tarea 3 de componentes del manejo integrado de plagas. El trabajo está presentado por Joiner Erazo, Jamie Loren Erazo, William Humberto Narváez, presentado a Oscar Moya Murillo. Eh, Introducción. La identificación y el reconocimiento de los componentes del manejo integrado de plagas son fundamentales para el desarrollo de estrategias agrícolas sostenibles. El manejo integrado de plagas es un enfoque que combina diferentes métodos de control cultural, control biológico, resistencia de las plantas a insectos, ecología química, ingeniería genética, técnicas de estabilización de insectos de plaga, control químico para manejar de manera efectiva las poblaciones de plagas, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Reconocer adecuadamente cada uno de estos componentes permite a los agricultores y técnicos adaptar las inversiones a las condiciones específicas de cada uno de los recursos, región, logrando un equilibrio entre la protección de los cultivos y la conservación de los recursos naturales. Además, una identificación precisa de las plagas y de sus enemigos naturales es crucial para la toma de decisiones informadas, permitiendo la aplicación de medidas en el momento oportuno y reduciendo la dependencia de pesticidas químicos. Estas presentaciones buscan destacar la importancia de una correcta identificación de manejo integrado de plagas como base para mejorar la eficiencia en la gestión de plagas y fomentar la agricultura más resiliente y sostenible. Un control cultural. El control cultural es un componente de manejo integrado de plagas que se centra en modificar las prácticas de manejo de los cultivos y el entorno para reducir la presencia y el impacto de las plagas. Ejemplo, en un cultivo de maíz, la rotación de leguminosas como frijol o soya es efectiva para reducir la incidencia del gusano cogollero. Este insecto se alimenta principalmente del maíz, para lo que el cambiar el cultivo a otro que no les es atractivo, su población disminuye debido a la falta de alimento. Además, las leguminosas ayudan a mejorar la estructura del suelo y a aumentar la disponibilidad de nitrógeno, contribuyendo a la salud del próximo cultivo de maíz. Eh, un control biológico control biológico. El control biológico es un componente esencial en el manejo integrado de plagas que utiliza organismos vivos como depredadores, parasitoides y patógenos para reducir las poblaciones de plagas en los cultivos de manera natural. Vamos a dar un ejemplo en el cultivo de maíz. En el cultivo de maíz, la avispa es un parasitoide natural que ataca al gusano cogollero. Para conservar esta avispa se promueve el uso mínimo de insecticidas de amplio espectro y se preservan las áreas de vegetación natural cerca de los cultivos. Esto permite que la avispa prospere y mantenga la población de gusano cogollero bajo control. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches para todos, mi nombre es Jamie Lorena Erazo. El día de hoy voy a hablarles acerca de la resistencia de las plantas a insectos. El componente de resistencia de las plantas a insectos dentro del manejo integrado de plagas consiste en el uso de variedades de plantas que poseen características que les permiten ser menos susceptibles a los ataques de insectos plaga. Como ejemplo tenemos el cultivo de maíz. Existen variedades transgénicas conocidas como el maíz BT, que expresan una proteína derivada de la bacteria Bacillus thuringiensis. Esta proteína es tóxica para plagas lepidópteras como el gusano cogollero. Cuando estas larvas de la plaga ingieren la hoja del maíz BT, la proteína BT se activa en su sistema digestivo, lo que les provoca la muerte al poco tiempo, reduciendo significativamente la población de la plaga en el cultivo de maíz. Tenemos la química ecológica, que es un componente del manejo integrado de plagas que se enfoca en el estudio de las interacciones químicas entre plantas, insectos y su entorno. Se basa en los componentes químicos que emiten las plantas y los insectos para comunicarse o interactuar entre sí, como los volátiles de plantas inducidos por herbivoria y las feromonas de insectos.
Como ejemplo tenemos que en el cultivo de café, la broca del café Hypotenemus hampei, un pequeño escarabajo puede ser controlado utilizando trampas con feromonas de agregación. Las feromonas atraen tanto a los machos como a las hembras hacia las trampas donde quedan atrapados y esto permite reducir la población de la broca de manera significativa en el cultivo, disminuyendo los daños así en los granos de café. Tenemos la ingeniería genética, que es un componente del manejo integrado que se enfoca en la manipulación de material genético de las plantas o de los organismos que interactúan entre ellas para conferir resistencia a las plagas. Esto se logra mediante la inserción de genes que proporcionan a la planta características específicas como la producción de toxinas contra insectos, resistencia a virus o capacidad de responder de manera más efectiva a los ataques herbivóreos. La tecnología de la edición genética como Cas9 permite modificar genes específicos de las plantas para conferirles resistencia a enfermedades o plagas e incluso alterar el comportamiento reproductivo de las plagas. En el cultivo de tomate, la edición genética mediante CRISPR-Cas9 ha sido utilizada para aumentar la resistencia contra el virus de la cuchara, el cual es transmitido por la mosca blanca Bemisia tabaci. Al modificar los genes del tomate relacionados con la susceptibilidad al virus, se logra que las plantas sean más resistentes y menos propensas a las pérdidas causadas por la enfermedad y su vector. Y como último tenemos las técnicas de esterilización, que son un enfoque biotecnológico dentro del manejo integrado de plagas que consiste en criar grandes cantidades de insectos plaga, esterilizarlos mediante radiación o métodos químicos y luego liberarlos en las áreas donde la plaga está presente. Como ejemplo tenemos el control de la mosca mediterráneo Ceratatis capitata en frutales. Esta mosca ataca los cultivos de cítricos, manzanas, duraznos y otros frutales. Las larvas de la mosca dañan los frutos, lo que reduce su calidad y afecta al mercado de exportación. En los países como México y Guatemala se han utilizado programas de liberación, lo cual para poder controlar la plaga. Estos se crían en laboratorios millones de insectos que son esterilizados con radiación y luego liberados donde la mosca está presente. Esto ha reducido drásticamente la población de la mosca y ha permitido la exportación de frutos sin restricciones cuarentenarias. Muchas gracias. Control químico. El control químico es un componente del manejo integral de plagas que implica el uso de productos químicos como insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas para reducir la población de plagas que afecta a los cultivos. Ejemplo, el cultivo de tomate, la plaga de la mosca blanca puede causar daños directos por su alimentación y transmitir virus. Para su control se emplea insecticida sistémico con el Azemaprid, que actúa sobre el sistema nervioso de la mosca blanca y es absorbido por la planta, permitiendo un control eficaz. Conclusiones. El manejo integral de plagas es esencial para lograr un control efectivo y sostenible de plagas en la agricultura. Este proceso permite una comprensión profunda de las plagas, su ciclo de vida y las interacciones en el entorno, lo que facilita la aplicación de medidas efectivas y adaptadas. Al integrar métodos de control biológico, cultural, técnica de resistencia de insectos, ecología química y químico, de manera equilibrada, se reduce la dependencia de pesticidas, minimizando el impacto ambiental y los riesgos para la salud humana. Además, el manejo integral de plagas contribuye a la adopción de costos para los agricultores, a reducir la frecuencia de tratamientos químicos y mejorando la productividad de los cultivos a largo plazo. En definitiva, identificar correctamente los componentes del manejo integral de plagas es un paso crucial para implementar estrategias que promuevan una agricultura más eficiente, segura y sostenible. Recomendaciones. Implementar un programa de monitoreo constante de plagas y sus niveles de población es clave. Se recomienda el uso de guías visuales, aplicaciones móviles o software especializados para la identificación precisa de plagas y sus enemigos naturales. Es importante identificar y fomentar la presencia de organismos benéficos que controlen naturalmente las plagas. Recomendar la adopción de prácticas culturales como la rotación de cultivos, el uso de variedades resistentes y la adecuada preparación del suelo. Mantener registro detallado de la aparición de plagas, sus comportamientos y las medidas de control aplicadas es fundamental.